¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli Letare. Estamos aquí como todos los días miércoles transmitiendo para la diócesis de Cuautitlán en Radio San Juan Diego. Soy Asunción Olivares y estamos en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes radioescuchas de aquí de la diócesis de Cuautitlán. También le damos la más cordial bienvenida a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que en un futuro esperemos, ¿verdad?, que nuestros programas todos puedan vincularse con su página. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, aclaración a través de Facebook Diócesis de Cuautitlán. Ahí, si ustedes quieren hacer algún comentario en los programas de cada locutor, bueno, estaremos al pendiente sobre sus comentarios. También nos pueden ver a través de YouTube, Diócesis de Cuautitlán, o al teléfono 5570-07-2489. Estaremos atentos. Por ahí enseguida hago un comentario de una de nuestros radioescuchas que hizo un comentario, lo aclaro en un ratito más. Pero pues bueno, vamos a iniciar como todos los días miércoles en el programa Iglesia Pueblo de Dios, con un momento de reflexión, con un momento de oración. Esos encuentros, ¿verdad?, que tenemos con el Señor, esos momentos que nos hacen diferente el día, que nos hacen diferente nuestra vida, que nos hacen diferente el convivio que tenemos con todos nuestros compañeros, familiares, en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Y pues vayamos a este encuentro que siempre el Señor quiere tener con nosotros, estos momentos de oración. Vamos a leer lo que es un himno que se toma de la liturgia de las horas. No corresponde a este mes, ya empezamos, ya estrenamos mes, el último mes del año, y bueno, este himno todavía corresponde a un día del mes de noviembre, pero lo elegí porque las palabras que nos dice, todo aquello que a veces quisiéramos, ¿verdad?, que escuchar, o a veces quisiéramos decir, o a veces quisiéramos así sacar de nuestro interior todo aquello que tenemos y poderlo expresar. Estas palabras bonitas que encuentro siempre en los himnos de la liturgia de las horas. Y pues vamos a tomarnos este momento para leerlo, lo que nos dice estas bellas palabras de uno de los días, de tantos que tiene. Y vamos a escuchar. Y dice así: Oh Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte, tus ojos no se cierran, son agua limpia donde puedo verme. Oh Cristo, tú no puedes cicatrizar la llaga del costado, un corazón tras ella, noches y día, me estará esperando. Oh Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos, te los voy confesando día a día. Oh Cristo, tú aleteas con los brazos unidos al madero. Oh valor que convida a levantarse puro sobre el suelo. Oh Cristo, tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas. Si mi cabeza hierve, Señor, que te mire y te sonría. Oh Cristo, tú que esperas mi último beso darte ante la tumba, también mi joven beso descansa en ti de la incesante lucha. Amén. Pues estas palabras que nos dicen, que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar de todo aquello que pensamos, recordamos, todo aquel sentir, ¿verdad?, cuando vemos un crucifijo, sobre todo cuando lo vemos todo lastimado, todo eso que nos está diciendo hoy este himno, que nos queremos quizá
hacernos estar con el Señor en ese sentir, estar con Jesús en ese padecimiento y valorar eso, pero también nosotros tratando de dar algo de nosotros, ofreciendo algo de nosotros. A veces, ¿verdad? Vemos o nos conmueve todas estas imágenes que vemos y tienen un sentido, ¿verdad? Todas estas imágenes tienen un porqué y es precisamente eso de que nos podemos identificar con ellas en el sufrimiento. Por muchos momentos que hemos llegado a pasar, por muchos momentos en nuestra misma historia como nación, de todo este sufrimiento que se ha pasado y es una forma de identificarse. A veces podemos pensar y a veces también decidimos y pensamos, prefiero mejor ver a un Cristo glorioso, prefiero mejor ver a un Cristo resucitado de blanco y no pensar, ¿verdad?, en esos momentos de sufrimiento que padeció. Pero a veces, si nos percatamos, eso es lo que también pasa en nuestras vidas. Tenemos también esos momentos difíciles, esos momentos de tormenta, esos momentos en los que las cosas no nos van bien y es entonces cuando nos identificamos con estas imágenes. A veces cuando la situación es mucho más fuerte de lo que creemos podemos soportar, nos identificamos inmediatamente con ellas. Y es como el decir, también yo estoy padeciendo, también me estoy identificando contigo, con todo eso que sufriste y con todo lo que estoy sufriendo. Y es parte también de nuestras vidas, a todos nos ha llegado a pasar, a todos nos ha llegado a esos momentos tan difíciles y fuertes que tenemos en la vida. Pero dentro de todo ello, tenemos la esperanza. Recordemos, no se quedó Jesús ahí. Nos lo dice también en muchos momentos San Juan Pablo II. No dejemos ahí en el sufrimiento, en el dolor, todo aquello. Sabemos que después de todo eso que pasó Jesús, resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos. Todo aquello que estemos pasando, todo aquel dolor, sufrimiento, situación difícil que estemos pasando, no es todo, ni va a ser lo último. Tendremos que pasar todavía, tenemos que continuar para que después de todo ello venga entonces lo más glorioso, venga entonces lo más grandioso y podamos tener, y podamos decir, y podamos elevar un momento de agradecimiento al Señor porque pudimos pasar todo aquello. Pues así, queridos radioescuchas, identificarnos con el Señor, sentir su dolor, sentir lo que estamos padeciendo también nosotros en un momento, pero tenemos la esperanza completa en que Dios está ahí y nos acompaña, nos abraza, nos tiende su mano en todo momento y no nos deja. Así es, queridos radioescuchas, estaremos pasando por situaciones difíciles, pero tenemos la esperanza de que Dios nos va a escuchar y que nos va a ayudar. Y a todos aquellos amigos que están pasando por momentos críticos, Dios está con ustedes y no los va a dejar. Pues así, queridos radioescuchas, es como hemos tenido nuestro momento de reflexión, nuestro momento de oración y algo que no olvidemos, sigamos en oración constante, sigamos en oración permanente para que esta pandemia termine, para que concluya, para que ya termine todo esto y podamos regresar a la normalidad. Pero, como lo he dicho en muchos momentos, siendo mejores personas de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Pues bien, queridos radioescuchas, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es los jóvenes y la migración. Este tema, quizá hasta en cierto punto es un poquito difícil, es un poquito complejo, por todo lo que conlleva esta parte del tema, ¿verdad?, de migración. Vamos a ir retomando algunos
elementos, algunos documentos sobre instituciones internacionales, lo que nos dicen de la migración. Después retomaremos lo que nos dice el Papa Francisco sobre esta parte de la migración y los jóvenes, y un punto ya para concluir sobre un comentario que también un sacerdote dijo sobre esta parte, cómo se ve la migración. Pues bien, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo sobre la migración y específicamente de los jóvenes? Y nos dice lo siguiente: los jóvenes migrantes constituyen, y nos da aquí un dato estadístico, más del 10% de los 232 millones de migrantes internacionales en general. De estos 232 millones, el 10% son jóvenes. Es una cantidad alta, son diríamos 23 millones de jóvenes los que están en esta estadística de migrantes. La migración internacional representa una oportunidad, es así como se ve, es así como se le da este punto de vista. ¿Por qué es tan común, es tan frecuente el que toman la decisión todos, pero en especial los jóvenes, para migrar? Bueno, nos dice la Organización Internacional del Trabajo, la migración internacional representa una oportunidad para que los jóvenes consigan una vida mejor para sí y para sus familias. Concretan aspiraciones educativas, mejoran sus competencias y perspectivas profesionales, o satisfacen el deseo de desarrollo personal. Sin embargo, la migración de los jóvenes se produce en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de creación de empleo dignos en el país de origen. Sí, la migración representa varios factores de oportunidad, digámoslo así. Eso es lo más ideal, de oportunidad de desarrollo para sí mismos y para su familia. Representa también un desarrollo educativo, en algún momento pudiera ser. También representa un desarrollo personal. Pero ¿qué hay de todo esto? Eso es lo ideal, eso es lo mejor, eso es lo que la imagen que presenta la migración. Pero ¿qué hay para llegar a ese destino, para llegar a ese punto, para llegar a ese país a donde se pretende caminar, a donde se pretende llegar? ¿Qué hay entre ese trayecto desde el país de origen hasta el lugar de destino? Es muchísimo lo que se pasa, y cuando se toma esa decisión, en muchos casos se desconoce a qué se van a enfrentar. En otros, a pesar de que se conoce, se toman la decisión de arriesgarse e ir. Y lamentablemente, en muchos casos, las consecuencias son nefastas. En otros sí logran llegar a ese lugar de origen, pero igual es un proceso de readaptación a ese lugar, y son muchas otras cuestiones. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice todavía estos organismos internacionales sobre los jóvenes y la migración. ¿Qué es lo que nos dice la UNICEF? Y dice: la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niños, niñas y adolescentes. Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica, todo esto afecta a estos países. Específicamente nos lo menciona Latinoamérica y más en México. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países. Todo esto, las condiciones sociales, la educación de calidad, todo lo limitado que representan estas condiciones, hacen que tomen la decisión de dejar sus países. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de irse a otro lugar.
Los niños y niñas migrantes son vulnerables al ser detenidos, estar expuestos al crimen organizado o tráfico de personas, sufrir violencia y discriminación, pasar hambre y frío, no tener acceso a servicios de salud. Todo eso es lo que tienen que pasar estos jóvenes, estas niñas, estos niños, desde su lugar de origen, en el trayecto hacia ese lugar de destino a donde ellos quieren llegar. El tráfico de personas, una situación compleja, una situación difícil para muchas niñas, jovencitas, mujeres. Las violaciones que sufren en ese trayecto es algo a lo que se tienen que enfrentar, es algo a lo que tienen que soportar, porque además de todo eso que les pasa, continúan con ese viaje a donde ellos quieren llegar. Y decía, en algunos momentos, en algunas situaciones, todo esto a lo que ellos se enfrentan, llegan a concluir aún a veces en algunas circunstancias con la muerte. ¿Por qué? Porque en ese trayecto a lo que se enfrentan, porque en algunos momentos los llegan a detener, los tienen que deportar a sus países, porque en todo ese trayecto que ya llevan, en todas esas situaciones que se pueden encontrar, aún asaltos, aún con toda esta delincuencia que aprovechan, que abusan para con estas personas migrantes en situaciones de encuentro desagradable y llegan a perder la vida. Las condiciones de salud no son nada favorables, no tienen ni siquiera la posibilidad por alguna situación de enfermedad en ese trayecto para que sean atendidos. No tienen tampoco que comer, no llevan en sí cargando pues ropa o también calzado o también alimentos, aunque los puedan llevar, son perecederos, terminarán en un momento y se tienen que enfrentar ante todas estas situaciones cuando deciden migrar. Es triste ver todo ello, aunque algunas personas, de esas personas que tienen un corazón grande, ven en ese trayecto, en ese lapso, en ese caminar que llevan muchos de estos migrantes, les proporcionan comida, lo que pueden. Y aquí es algo valorado. Todas esas personas que ayudan a los migrantes son personas humildes, son personas sencillas que ven porque en ese momento que van a pasar por ahí, hacen todo y ofrecen todo lo más que pueden para que estas personas puedan tener por lo menos alimento y agua en las condiciones en las que puedan pasar, ¿verdad? Porque hemos visto en algunos videos cómo va el tren con estos migrantes y solamente lo que alcanzan a tomar de lo que les están levantando la mano con esos alimentos es lo que pueden tomar. Difíciles las condiciones, sí. Difíciles las decisiones que toman, sí. Son muy valientes para tomar esa decisión y ese trayecto tan difícil para llegar al lugar a donde tienen ellos la ilusión y la idea de que será mejor. Probablemente sí, probablemente sean las condiciones mejores a las que ellos de su país o de su lugar de origen viven. Bien, ¿qué es lo que nos dice todavía otro documento? Este es de la UNAM, de Jorge Martínez Pizarro, y nos dice lo siguiente: la búsqueda de mejores condiciones para aspirar a un futuro mejor al que perciben en sus contextos de origen y la expectativa de alcanzar mediante cambios en el entorno social, económico y cultural se dan con frecuencia entre los jóvenes, ya que sus proyectos de vida se encuentran en una etapa de inicio. La posibilidad de estudiar en los niveles superiores constituye un incentivo propio de los jóvenes para querer migrar. Este es uno de los elementos importantes. Este es un punto que muchos de los jóvenes, no así, marca esta diferencia, no así
con personas adultas. Los jóvenes lo que pretenden y lo que quieren en la mayoría de las veces es estudiar, es prepararse, es a través del estudio lograr mejores condiciones de vida, no quedarse en un nivel, digamos, de personas que no tienen una carrera y pueden y encuentran trabajo, pero a un nivel, digamos, más básico. Aquellos jóvenes que pretenden superarse y no lo pueden lograr en su país, migran entonces a aquellos lugares en donde sí hay la posibilidad para seguirse preparando, para mejorar sus condiciones, aún habiendo pasado todo esto, aún a enfrentarse en todas estas situaciones, en todas estas condiciones difíciles, pero lo que ellos quieren es llegar. Es valorable testimonios de jovencitas que tienen que pasar por todas estas vejaciones como mujer, de todas estas situaciones de violación, y aún así persiguen, aún así persisten ese deseo de llegar a ese lugar. En otros momentos, en otras circunstancias, en otras situaciones son que van a encontrarse con sus familiares que ya migraron anteriormente, y entonces ese deseo de estar unidos, ese deseo de continuar como familia es lo que les da el valor y les permite seguir adelante. ¿Para qué? Para encontrarse con sus familiares. Es un tema difícil, es un tema complicado. No podemos decir, no podemos comentar la migración no es lo mejor. Podemos decirlo por las condiciones, por las circunstancias, por todas las consecuencias que conlleva, pero para aquellos que están llevando a cabo este acto de migrar, lo que persiguen, el objetivo, la meta que ellos quieren lograr es más grande de lo que ellos pueden enfrentarse en ese trayecto. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco? ¿Qué es lo que nos comenta en este documento, en esta exhortación apostólica, Cristo vive? ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco con sus palabras sobre la juventud y los migrantes? Y nos dice, la migración puede tener lugar dentro del mismo país o bien entre países distintos. El enfoque central está en aquellos que huyen de la guerra, de la violencia, de la persecución política o religiosa, de los desastres naturales en algunas ocasiones, de la pobreza extrema. Todas estas son condiciones que generan que los jóvenes migren hacia un lugar mejor. Buscan oportunidades. Eso es lo que buscan los jóvenes, eso es lo que quieren. No quieren permanecer en un lugar en donde no haya las oportunidades para desarrollarse, sino buscar aquello, luchar por lograr encontrar aquella posibilidad de desarrollo personal. Muchos de ellos son jóvenes buscando oportunidades para ellos y para sus familias. Ya lo habíamos comentado en este documento de la Organización Internacional del Trabajo. Sueñan con un futuro mejor y también desean crear las condiciones para que se haga realidad ese futuro que ellos sueñan. Otros migrantes son atraídos por la cultura occidental, con expectativas poco realistas, traficantes vinculados a los cárteles de droga y de las armas, experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico. En otras ocasiones se ven obligados a pasar muchos años en los campos de refugiados o permanecer bloqueados durante largo tiempo en los países de tránsito sin continuar sus estudios ni desarrollo personal. Aquí hay otra situación. En ese trayecto que llevan a cabo los jóvenes migrantes, por las muchas circunstancias quedan detenidos en un lugar. No me refiero detenidos por la autoridad. Se quedan estancados, se quedan
ahí ya no pueden continuar por muchas circunstancias que están pasando, que están viviendo, o que probablemente piensan y creen ahí, en ese lugar, que no es el que ellos tenían como destino. Si se tienen la posibilidad o la oportunidad de encontrar un trabajo, que es difícil porque la gente no da trabajo a los migrantes, si tienen la posibilidad de permanecer ahí o por las mismas condiciones legales que ya no pueden avanzar. Sabemos muy bien que todas estas personas, todos los migrantes, no traen documentos precisamente porque van a pasar de indocumentados a ese lugar al que quieren llegar. Y entonces toda esta cuestión de legalidad, todo esto a lo que tienen que enfrentarse y en muchos momentos tienen que estarse escondiendo para que no sean detenidos y no sean deportados. Qué difícil es para todos ellos. A veces nos cuesta a nosotros pensar cuando las condiciones son diferentes de las nuestras. Qué difícil para todos ellos, jóvenes, dejar su país, dejar su familia, enfrentarse a situaciones complejas para llegar a un lugar con la idea de mejorar. ¿Y qué pasa después? Llegan a ese lugar y hay una situación tan inestable, tan insegura, porque no son aceptados tampoco en ese lugar, no son bienvenidos, no son personas aceptadas y en las cuales de verdad les cuesta tanto trabajo tener que convivir, tener que permanecer, tener que interactuar con toda esta gente, porque entonces empieza otra situación difícil, interrelacionarse, ser aceptado por los demás y además muchos que son personas paisanos, le podemos decir así, que son de el mismo país o de países cercanos, ni siquiera son aceptados, ni siquiera los ayudan a estos pobres que han pasado por toda esta situación y terminan sin poderse identificar. Esa identidad que nos da nuestra familia, esa identidad que podemos tener en nuestro país, esa identidad que llevamos al llegar a ese lugar, es tan insegura y se pierde porque te sientes y porque se sienten completamente aislados y no se identifican. No hay esa pertenencia de la cual hay en el país de origen y entonces es ahora, ya llegaron, tener que luchar, tener que trabajar, tener que estar viendo todo esto y entre ellos mismos, si es de que hay alguien con quien van o hay alguien con quien se encuentran en la misma situación y entonces es luchar para poder tener una identidad que ya la propia ya no se puede continuar, la que existe ahí es irla pudiendo adaptar, pero tampoco se puede y entonces hay una mezcolanza, hay una mezcla completa en la cual una persona migrante no se siente del todo identificado en el lugar al que ha llegado y aquello que se dice y aquello que se siente y aquella nostalgia que se siente por el país de origen, por la familia que se ha dejado y empieza a ser una tristeza muy grande en sus corazones y conforme va pasando el tiempo las condiciones mejoran, las condiciones van favoreciendo, pero esas mismas condiciones van permitiendo, desarrollo personal en ellos y ¿qué es lo que sucede? Ya no regresan a sus países, ya a aquellas familias que han quedado separadas terminan así, alejados, termina rota esta familia, termina ese vínculo que hay entre la familia y termina con esta separación. Y es triste ver familias que terminan, o en este caso parejas que terminan, tenían su familia en su país de origen, llegan a otro lugar y terminan uniéndose a otras personas y olvidando todo aquello. ¿Por qué? Porque las condiciones, porque esa soledad, todo ese medio en el cual se encuentran es tan grande
que necesitan compañía. No estoy justificando, solamente estoy diciendo lo que muchos llegan a hacer y esa familia queda completamente, la familia original, por decirlo así, queda completamente rota. Las consecuencias son fuertes y decía yo, son difíciles tomar decisiones así. Lo mejor y lo ideal sería, ¿verdad? El que vayan, trabajen, regresen, se reúnan con sus familias o bien estar sus familias completas en donde ellos estén. Podemos decirlo, es fácil decirlo, hacerlo implica muchísimo esfuerzo. Pero las condiciones no son las mismas para todos y muchos tienen esa necesidad de emigrar, esa necesidad de buscar lo que no se tiene en el lugar de origen. ¿Qué más nos dice el Papa Francisco en esta exhortación? En algunos países de llegada, el fenómeno migratorio suscita alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos, difundiendo una mentalidad xenofóbica de gente cerrada sobre sí misma. ¿A qué voy con todo esto? La xenofobia es esta resistencia, esta no aceptación a los extranjeros. Y entonces a eso voy, cuando llegan a ese país a donde ellos se dirigían, toda esta situación de no aceptación de gente extranjera, por muchos motivos, por color, por raza, por creencia, por estado económico, todo eso, y empiezan a enfrentarse, y lejos de haber en algunos casos sido una mejor decisión y llegar a un lugar a donde puedan desarrollarse, terminan en situaciones completamente contrarias y aquel sueño, aquel ideal que se tenía, se viene abajo. ¿Qué es lo que nos dice todavía el Papa Francisco sobre en este documento, sobre este tema? Y dice así: los jóvenes que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen. La Iglesia tiene un papel importante con referencia para los jóvenes de estas familias rotas. Sin embargo, las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una gran oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Las iniciativas de acogida que hacen referencia a la Iglesia tienen un rol importante desde este punto de vista y pueden revitalizar a las comunidades capaces de realizarlas. A esos países a donde se llega, generan una fuente económica porque es mano barata de trabajo, y para estos lugares, sí, y son contratados, pero es un pago barato a comparación de lo que podrían pagar a sus empleados de su mismo país. Pero aún así, con esta mano de obra barata que pagan, no se compara a la mano de obra del país de origen, y de una u otra forma es mucho mejor. ¿Qué es, para ir concluyendo, sobre un punto especial, sobre un comentario en algún momento de un sacerdote muy querido por mí, el padre Francisco Gómez, y decía, para los migrantes es un camino de vía crucis, porque todo a lo que se tienen que enfrentar para llegar a ese lugar, a veces no llegan y se quedan en la cruz. Así es, queridos radioescuchas, es difícil, pero las decisiones que toman, por los motivos y las razones que toman, es
algo fuerte. Las condiciones en los países no son las mismas, ni en el mismo país son las mismas, y algunos tenemos la oportunidad de desarrollarnos, algunos otros no tienen esa oportunidad y tienen que tomar decisiones de dejar su lugar de origen para ir a un lugar mejor. Y recordemos algo también que nos han dicho en esas catequesis en nuestra iglesia. Jesús, María y José también fueron migrantes, también llegaron a un lugar, también llegaron a Egipto y ahí permanecieron. Tratemos y veamos y valoremos a todas aquellas personas que tienen que pasar por esta vía de Vía Crucis para el destino y para ese anhelo que ellos pretenden de llegar a un lugar mucho mejor. Pues así, queridos radioescuchas, es como vamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a ver si tenemos por aquí mensajes, si Pati Candy nos ayuda para ver si es de que hay algunos mensajes. Si no, pues ya veremos. A Ceci Santibáñez, un saludo. A Lourdes Piñón también, un saludo para ti. A Bren dice: por todo ello debemos brindar ayuda a nuestros hermanos migrantes. Justo ahorita tenemos la oportunidad de apoyar en la casa del migrante con ropa o cobijas. Así es, Bren, un saludo a Luca y a Liam. Y es cierto, tenemos esta posibilidad. Ahorita se está haciendo recolección aquí en Catedral de Cuautitlán para poder ayudar. Y es la campaña Cobija a un migrante. Si se tiene cobijas, ropa en buen estado, que sea abrigadora, aquí en los horarios de misa se puede hacer llegar, o bien en la oficina, tener en cuenta que esto que nosotros donemos esté en buenas condiciones, porque es para personas que también son dignas de ayudar, son personas íntegras como cualquiera de nosotros, aunque sus condiciones son desfavorables, pero tenemos esa posibilidad para ayudar. Así es de que quien tenga esa oportunidad, hágalo. Habrá alguien a quien podemos ayudar, alguien que lo agradecerá y alguien a que podamos ayudar para que su situación de vida mejore, aunque sea en este trayecto a donde ellos se dirigen. Y pues, bueno, a cualquiera de los radioescuchas que están o que nos van a escuchar, un saludo de verdad a todos ustedes cuando nos lleguen a escuchar. Un saludo a Cruz, a Emi, que también nos escuchan, a la amiguita Danis también, un saludo a todos ustedes, de verdad, queridos radioescuchas, que nos están aquí en Radio San Juan Diego escuchándonos, y que hagamos reflexión sobre esta parte de los migrantes, sobre todo de los jóvenes. Pues es así como llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que transmitimos el programa Iglesia Pueblo de Dios los jueves a la 1 de la tarde. Soy Asunción Olivares. No se les olvide llevar a cabo vernos en el siguiente programa. Vamos a tener un programa muy bonito, muy especial. Es una festividad muy grande para nosotros, el día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María. Así es de que vamos a estar presentes. Aquí me hicieron la aclaración, creo que ando muy acelerada. Es el próximo miércoles nuestro programa, no sé qué día dije, pero es el día miércoles. Así es de que esperamos que nos vean el siguiente miércoles 8 de diciembre en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares, me dio muchísimo gusto de que estuvieran aquí y no me resta más que decirles que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.